¿Qué pasaría si te dijera que tu mente es como el sistema operativo de una computadora y que durante años has estado ejecutando programas obsoletos que te mantienen en la escasez? ¿Y si te revelara que en tan solo 21 días puedes actualizar completamente ese software mental y comenzar a atraer abundancia de maneras que nunca imaginaste? En las calles empedradas de Puebla, México, donde el aroma del mole poblano se mezcla con el sonido de las campanas de la catedral, vivía Esperanza Martínez, una mujer de 34 años cuya vida parecía atrapada en un ciclo infinito de limitaciones financieras. Cada mañana, al despertar en su pequeño departamento cerca del centro histórico, lo primero que llegaba a su mente eran las preocupaciones: la renta, las facturas, los gastos de su hija adolescente. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido esa pesadez en el pecho al abrir los ojos, sabiendo que otro día de lucha financiera te espera? ¿Has experimentado esa sensación de que no importa cuánto trabajes, el dinero simplemente se escurre entre tus dedos como arena? Esperanza había aceptado, como millones de personas, que así es la vida. Trabajaba como secretaria en una pequeña empresa textil, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Sus pensamientos diarios eran un disco rayado de limitación. No hay suficiente dinero. Las oportunidades son para otros. Yo nací para luchar. Sin saberlo, cada uno de estos pensamientos repetitivos estaba programando su cerebro para percibir y crear exactamente esa realidad. La neurociencia moderna nos revela una verdad extraordinaria. Nuestro cerebro posee una cualidad llamada neuroplasticidad, la capacidad de formar nuevas conexiones neuronales a cualquier edad. Esto significa que los patrones de pensamiento que han gobernado tu vida no son permanentes. Son simplemente hábitos mentales que pueden ser reprogramados, como actualizar el software de tu teléfono. Pero ¿cómo se inicia esta transformación? El momento decisivo para Esperanza llegó una tarde lluviosa de octubre, cuando las calles de Puebla brillaban bajo la luz dorada del atardecer. Caminando por la calle de los Dulces, se detuvo frente a una librería de segunda mano. Algo la impulsó a entrar, como si una fuerza invisible la guiara hacia su destino. Entre los libros polvorientos, sus ojos se posaron en un ejemplar amarillento. La palabra hablada, de Florence Scovel Shinn. Al abrirlo, leyó una frase que cambiaría su vida para siempre. El hombre es su propia causa de todo lo que le sucede. Sus palabras y pensamientos son imanes que atraen hacia él todo lo que corresponde a su estado mental. ¿Has tenido alguna vez uno de esos momentos donde una simple frase resuena en tu alma como un eco cósmico? Ese instante donde algo dentro de ti despierta y comprende una verdad que siempre estuvo ahí, esperando ser descubierta. Esa noche, en la quietud de su hogar, con el sonido lejano de los mariachis tocando en la plaza de armas, Esperanza comenzó a entender algo revolucionario. Durante años había estado usando el poder más extraordinario del universo, su mente, consciente, en su contra. Cada no puedo, cada no tengo, cada es imposible, había sido un decreto, una orden directa al universo de mantenerla en la escasez. La reprogramación mental no es magia. Es ciencia pura aplicada con intención, consciente. Es el arte de tomar control del diálogo interno que dicta tu experiencia de la realidad. Y esta mujer poblana estaba a punto de descubrir que, en solo 21 días, podía reescribir completamente la historia de su vida. Pero antes de que Esperanza pudiera siquiera imaginar su transformación, tuvo que enfrentar la resistencia más poderosa que existe, su propia mente condicionada. Durante décadas, había sido programada por su entorno, su familia, la sociedad mexicana tradicional que le susurraba constantemente: confórmate con lo que tienes, no sueñes tan alto. La gente, como nosotros, no prospera. ¿Reconoces esas voces en tu propia cabeza? Esos susurros heredados de generaciones que te dicen que la abundancia no es para ti, que debes conformarte con sobrevivir en lugar de prosperar. Los días siguientes fueron cruciales. Esperanza comenzó a observar sus pensamientos con la curiosidad de una científica estudiando un fenómeno fascinante. Se dio cuenta de algo impactante. Su mente producía aproximadamente 60.000 pensamientos por día,
y el 80% de ellos eran negativos o limitantes. Era como tener un locutor pesimista transmitiendo 24 horas al día directamente en su cerebro. No, tengo dinero para el gas, pensaba mientras preparaba el desayuno de su hija. Ojalá pudiera darle más oportunidades. Se lamentaba viendo los uniformes escolares caros. Nunca voy a salir de este hoyo financiero, suspiraba cada vez que abría, su cartera casi vacía. Cada pensamiento era una gota de veneno mental que, acumulada día tras día, año tras año, había creado la realidad de escasez que vivía. Pero aquí es donde la ciencia de la reprogramación mental revela su poder transformador. Los neurocientíficos han descubierto que cuando repites conscientemente un nuevo patrón de pensamiento durante 21 días consecutivos, tu cerebro literalmente forma nuevas autopistas neuronales. Es como construir un nuevo camino en un terreno virgen. Al principio es difícil de transitar, pero con repetición constante, se convierte en la ruta más natural y fácil de seguir. Florence Scovel Shinn había comprendido esto décadas antes de que la neurociencia lo confirmara. En su libro, Esperanza leyó: «Las palabras son las herramientas más poderosas que el hombre posee. Con ellas puede bendecir o maldecir su vida». La autora explicaba que cada palabra que pronunciamos, cada pensamiento que sostenemos, es una semilla plantada en el jardín infinito de la conciencia universal. Y tú, en este momento, mientras escuchas estas palabras, ¿qué semillas estás plantando en tu mente? ¿Son semillas de abundancia y posibilidad, o de limitación y escasez? La revelación más profunda llegó cuando Esperanza comprendió que no era víctima de las circunstancias, sino la arquitecta inconsciente de su propia realidad. Durante años había estado decretando pobreza sin darse cuenta. Cada «no puedo comprarlo», cada «está muy caro», cada «no me alcanza», había sido una instrucción precisa enviada al campo cuántico de posibilidades que nos rodea. Esa noche, bajo el cielo estrellado de Puebla, con el volcán Popocatépetl silueteándose, a la distancia, Esperanza tomó la decisión más importante de su vida. Se comprometió a embarcarse en un experimento de 21 días que cambiaría para siempre su relación con el dinero, las oportunidades y su propio potencial. No sabía que estaba a punto de descubrir un método tan poderoso que en solo 3 semanas estaría recibiendo dinero de maneras completamente inesperadas. El poder de transformar tu vida no está en fuerzas externas, no está en la suerte o en el destino. Está en el laboratorio más sofisticado del universo, tu propia mente consciente. Y Esperanza estaba a punto de convertirse en la científica principal de su propio experimento de prosperidad. El amanecer del primer día llegó con la brisa fresca de noviembre acariciando los techos de tejas rojas de Puebla. Esperanza despertó con una sensación extraña en el pecho. Por primera vez en años, no sintió esa pesadez familiar de la preocupación financiera. Algo había cambiado durante la noche. Su decisión de transformarse había activado una fuerza dormida en lo más profundo de su ser. ¿Has experimentado alguna vez ese momento donde tomas una decisión tan profunda que tu cuerpo entero parece vibrar con una nueva frecuencia? Esa sensación de que acabas de cruzar un portal invisible hacia una versión completamente diferente de tu vida. Florence Scovel Shinn había escrito: «La fe sin las obras correspondientes está muerta». Esperanza comprendió que no bastaba con desear el cambio. Necesitaba un método preciso, un sistema que reprogramara sistemáticamente cada célula de su ser hacia la abundancia. Y así nació su ritual sagrado de 21 días. La ciencia de la neuroplasticidad revela que cuando repites una nueva acción o pensamiento durante 21 días consecutivos, tu cerebro no solo forma nuevas conexiones neuronales, sino que literalmente comienza a producir diferentes neurotransmisores. Es como si estuvieras instalando un nuevo programa en la computadora más sofisticada del universo. Tu mente subconsciente. El método que Esperanza desarrolló era simple pero revolucionario. Cada mañana, antes de que el sol pintara de dorado, las cúpulas de la Catedral de Puebla
Se sentaba en el pequeño jardín de su departamento y realizaba 3 rituales específicos de reprogramación mental. Primer ritual: el decreto de abundancia. Con los ojos cerrados, pronunciaba en voz alta, con la convicción de una guerrera espiritual: yo soy un imán para el dinero inesperado. Las oportunidades fluyen hacia mí desde todas las direcciones. Mi mente próspera atrae abundancia ilimitada ahora y siempre. No eran solo palabras. Cada sílaba era pronunciada con la intensidad emocional de alguien que está reprogramando literalmente su ADN financiero. Y tú, en este preciso momento, ¿puedes sentir el poder que hay en pronunciar estas palabras con convicción absoluta? ¿Qué pasaría si durante los próximos 21 días repitieras estas afirmaciones como si tu vida dependiera de ello? Segundo ritual: el silencio próspero. Durante 5 minutos, Esperanza permanecía en silencio absoluto, visualizando con detalle cinematográfico su nueva realidad financiera. No era fantasía vacía, era programación mental específica. Se veía pagando todas sus deudas con facilidad, comprándole a su hija los mejores materiales escolares, ahorrando dinero mes tras mes. Cada imagen era tan vívida que su cerebro comenzó a procesarla como una experiencia real, activando las mismas redes neuronales que se activarían cuando esos eventos realmente ocurrieran. Los neurocientíficos han descubierto algo asombroso. Tu cerebro no puede distinguir entre una experiencia vívidamente imaginada y una experiencia real. Cuando visualizas con suficiente detalle emocional, tu sistema nervioso responde como si ya estuvieras viviendo esa realidad. Esperanza estaba literalmente entrenando su cerebro para reconocer y atraer oportunidades de abundancia. Tercer ritual: la gratitud magnética. Antes de terminar su sesión matutina, Esperanza expresaba gratitud por el dinero que ya estaba en camino hacia ella. Gracias por el dinero inesperado que recibo hoy. Gracias por las oportunidades que se presentan ahora. Gracias por mi mente próspera que atrae abundancia constante. La gratitud no era por lo que tenía, sino por lo que sabía que estaba manifestando. ¿Comprendes? La diferencia sutil pero poderosa. No estaba pidiendo o suplicando por dinero, estaba agradeciendo por la abundancia que su nueva mente próspera ya había comenzado a atraer. Era un acto de fe activa, una declaración de que su transformación ya había comenzado a nivel cuántico. Durante los primeros 7 días, nada cambió externamente. Esperanza siguió yendo a su trabajo en la empresa textil, siguió lidiando con las mismas responsabilidades financieras. Pero algo extraordinario estaba sucediendo en su interior. Su diálogo mental había comenzado a cambiar. En lugar de «no tengo dinero», automáticamente pensaba «el dinero fluye hacia mí». En lugar de «no puedo comprarlo», su nueva mente respondía «encuentro una manera de obtenerlo». Pero el día 8 trajo la primera señal de que el universo había comenzado a responder a su nueva frecuencia mental. Mientras caminaba por el centro histórico de Puebla, pasando frente a la famosa Casa de los Muñecos, un billete de 500 pesos apareció literalmente en su camino. No había nadie alrededor. No había explicación lógica. Era como si el universo hubiera decidido hacerle un guiño de confirmación. ¿Has notado cómo cuando cambias tu frecuencia interna, el mundo externo comienza a reflejar esa nueva vibración de maneras que desafían toda lógica convencional? El día 12 trajo una sorpresa aún mayor. Su jefa le informó que la empresa había recibido un bono inesperado del gobierno por cumplir con todas las regulaciones laborales, y como reconocimiento a su trabajo constante, le correspondía un pago extra de 3,000 pesos. Dinero que no existía, en su realidad anterior. Dinero que había aparecido de la nada, exactamente como había estado visualizando y decretando. Para el día 18, Esperanza ya no era la misma mujer. Su postura había cambiado, su forma de hablar se había vuelto más segura, su energía irradiaba una confianza magnética que las personas comenzaron a notar. Pero lo más importante, su mente había sido completamente reprogramada hacia la abundancia. Ya no veía limitaciones, veía oportunidades en cada conversación, en cada situación, en cada encuentro. Pero la verdadera magia de la reprogramación mental
no radicaba solo en estos rituales matutinos. Esperanza había comprendido algo que Florence Scovel Shinn había enseñado décadas atrás. La transformación real ocurre cuando cada momento de tu día se convierte en una oportunidad de reforzar tu nueva identidad próspera. Durante esas primeras 3 semanas desarrolló lo que llamó microdecretos de abundancia. Cada vez que abría su cartera, en lugar de suspirar por la falta de dinero, pronunciaba mentalmente: «Mi cartera se llena de dinero constantemente». Cuando veía precios en las tiendas del centro histórico de Puebla, en lugar de pensar «está muy caro», reprogramaba automáticamente: «Encuentro maneras creativas de obtener todo lo que deseo». ¿Te has dado cuenta de cuántas veces al día tu mente procesa pensamientos relacionados con el dinero? Cada uno de esos momentos es una oportunidad dorada para reprogramar tu realidad financiera o para reforzar tus limitaciones actuales. El día 9 trajo una lección profunda sobre la importancia de mantener la fe durante el proceso. Esperanza recibió una factura inesperada de reparación de su refrigerador por 2.800 pesos. Su mente antigua hubiera entrado en pánico inmediato, generando pensamientos de escasez que habrían saboteado todo su progreso. Pero su nueva mente próspera respondió diferente. En lugar de dramatizar la situación, se sentó tranquilamente en su cocina, cerró los ojos y pronunció con una calma sobrenatural: «El universo me está probando para confirmar mi nueva identidad próspera. Este dinero ya está viniendo hacia mí de maneras inesperadas. Yo soy abundancia en acción». 3 horas después, recibió una llamada de una prima que le debía dinero desde hacía 2 años y que, inexplicablemente, había decidido ese mismo día pagarle exactamente 2.900 pesos. Los psicólogos llaman a esto sesgo de confirmación, pero desde la perspectiva de la reprogramación mental es algo más profundo. Cuando cambias tu frecuencia mental, tu cerebro comienza a percibir oportunidades y sincronicidades que siempre estuvieron ahí, pero que tu mente limitada no podía detectar. Es como sintonizar una nueva estación de radio. Las ondas siempre estaban en el aire, pero ahora tienes el receptor calibrado para captarlas. Durante la segunda semana, Esperanza implementó lo que Florence Scovel Shinn llamaba la palabra hablada con poder. Cada decreto no era pronunciado como una súplica desesperada, sino como una orden cósmica emitida por alguien que conoce perfectamente las leyes del universo. «Decreto abundancia ilimitada en mi vida ahora», decía con la autoridad de una reina, comandando a sus súbditos. «Ordeno que oportunidades de dinero inesperado se manifiesten en mi realidad inmediatamente». Y tú, mientras escuchas esto, ¿puedes sentir la diferencia energética entre pedir desde la carencia versus decretar desde la abundancia? ¿Qué sucedería si comenzaras a hablarle al universo no como un mendigo, sino como el co-creador poderoso que realmente eres? La transformación más notable no era solo en sus resultados externos, sino en su biología interna. Los científicos han demostrado que cuando mantienes pensamientos positivos y prósperos de manera consistente, tu cuerpo comienza a producir más serotonina y dopamina, los neurotransmisores de la felicidad y la motivación. Esperanza literalmente se había vuelto adicta a pensar de manera próspera, porque su cerebro ahora asociaba esos pensamientos con sensaciones de bienestar profundo. El día 14 marcó un punto de inflexión crucial. Durante su pausa para el almuerzo, caminando por la calle 5 de Mayo, Esperanza se encontró con doña Carmen, una señora mayor que vendía artesanías frente a la catedral. La mujer se veía preocupada y le confió que necesitaba 800 pesos urgentemente para medicamentos de su esposo. En su realidad anterior, Esperanza hubiera sentido lástima, pero no habría podido ayudar. Sin embargo, su nueva mente próspera le susurró: «La abundancia se multiplica cuando se comparte». Sin dudar, le dio a doña Carmen los 800 pesos, dinero que representaba casi la mitad de lo que tenía en ese momento. En su realidad anterior, Esperanza hubiera sentido lástima, pero no habría podido ayudar. Sin embargo, su nueva mente próspera le susurró: «La abundancia se multiplica cuando se comparte». Sin dudar, le dio a doña Carmen los 800 pesos, dinero
que representaba casi la mitad de lo que tenía en ese momento. Esa misma tarde, su jefa la llamó a su oficina. La empresa había ganado un contrato importante con una cadena de hoteles y necesitaban que Esperanza trabajara medio tiempo adicional como coordinadora de pedidos especiales. El pago extra semanal sería de 1,500 pesos, exactamente el doble de lo que había dado esa mañana. ¿Comprendes el principio universal que se activó? Cuando operas desde la mentalidad de abundancia genuina, el universo no solo te devuelve lo que das, sino que te lo multiplica. No es karma místico, es física cuántica aplicada a la generosidad consciente. Los días 15 y 16 trajeron una serie de coincidencias que confirmaron que su reprogramación mental estaba funcionando a niveles que desafiaban toda lógica convencional. Encontró un cupón de descuento del 70% para los zapatos escolares de su hija. Su hermana le regaló una despensa completa porque había comprado de más. Su casera le informó que había decidido congelar la renta durante 3 meses debido a mejoras en el edificio. Cada evento por sí solo podría explicarse como casualidad, pero la acumulación de sincronicidades positivas revelaba algo más profundo. Esperanza había logrado alinear su frecuencia mental con la frecuencia de la abundancia universal. Su cerebro reprogramado ahora operaba como un radar supersensible, detectando y atrayendo oportunidades prósperas que su mente anterior jamás hubiera percibido. Durante las noches de esa segunda semana, mientras escuchaba el murmullo lejano de la vida nocturna poblana, Esperanza practicaba lo que llamó gratitud cuántica. No se limitaba a agradecer por lo que había recibido, sino que expresaba gratitud por todas las manifestaciones prósperas que aún estaban en camino hacia ella. Gracias por los 50,000 pesos inesperados que están fluyendo hacia mí este mes, decía con la certeza de alguien que ya los hubiera recibido. Gracias por la oportunidad de negocio que se presenta la próxima semana. Gracias por mi nueva identidad, como una mujer próspera y abundante. Los neurocientíficos han descubierto que la gratitud anticipada genera las mismas ondas cerebrales que la gratitud por eventos ya ocurridos. Es decir, tu cerebro comienza a vibrar en la frecuencia de «ya lo tengo», en lugar de «espero tenerlo». Esta diferencia sutil pero poderosa es lo que acelera exponencialmente el proceso de manifestación. Puedes sentir la diferencia energética entre esperar que algo bueno suceda versus saber con certeza absoluta que ya está en camino hacia ti. El día 18, Esperanza experimentó lo que Florence Scovel Shinn llamaba la demostración perfecta. Mientras compraba verduras en el mercado de los sapos, uno de los mercados más tradicionales de Puebla, escuchó a 2 mujeres conversando sobre un trabajo de medio tiempo perfecto. Asistir a una señora mayor en las tardes, trabajo que pagaba 4,000 pesos mensuales y que requería exactamente las habilidades que Esperanza poseía. Sin dudarlo, se acercó a ellas con la confianza magnética que había desarrollado durante estas semanas de reprogramación. No suplicó por el trabajo. Simplemente expresó su disponibilidad e interés con la naturalidad de alguien que sabe que las oportunidades perfectas aparecen constantemente en su vida. 2 horas después, tenía el trabajo confirmado. Esa noche, calculando sus nuevos ingresos mensuales, se dio cuenta de algo extraordinario. En menos de 3 semanas había logrado incrementar sus ingresos en un 180%. No había cambiado de profesión, no había obtenido títulos adicionales, no había hecho inversiones arriesgadas. Simplemente había reprogramado su mente para operar desde la abundancia en lugar de la escasez. Los días 19 y 20 fueron de consolidación. Esperanza ya no necesitaba esforzarse para mantener pensamientos prósperos. Se habían vuelto automáticos. Su nueva identidad abundante se había integrado tan profundamente en su sistema nervioso que pensar en escasez le resultaba ahora antinatural, casi físicamente incómodo. Había logrado lo que los psicólogos llaman automatización de hábitos. Cuando un comportamiento se repite consistentemente durante 21 días, se codifica en los ganglios basales del cerebro, convirtiéndose en una respuesta automática que ya no requiere esfuerzo consciente. Y entonces llegó el día 21, el día que sellaría para siempre su transformación y demostraría que el poder de reprogramar tu realidad no es un mito, sino una ciencia precisa que cualquier persona,
valiente puede dominar. El amanecer del día 21 llegó diferente. Esperanza despertó sin alarma, como si una fuerza cósmica invisible la hubiera despertado exactamente a las 5:33 de la mañana. Al abrir los ojos, sintió algo que jamás había experimentado, una sensación de completitud total, como si cada célula de su cuerpo vibrara en perfecta armonía con la abundancia del universo. ¿Has experimentado alguna vez esos momentos donde tu alma reconoce que algo fundamental ha cambiado para siempre? Esa sensación de que acabas de nacer en una nueva versión de ti mismo, donde las limitaciones anteriores simplemente ya no existen. Durante esas 3 semanas, Esperanza no había solo cambiado sus pensamientos, había alterado literalmente la estructura neurológica de su cerebro. Los científicos llaman a esto neuroplasticidad direccional. Cuando expones tu mente a estímulos específicos de manera consistente, tu cerebro no solo forma nuevas conexiones, sino que desactiva completamente las redes neuronales obsoletas. Era como si hubiera desinstalado el programa mental de escasez y hubiera instalado el sistema operativo de abundancia ilimitada. Mientras se dirigía a su jardín para realizar su ritual matutino final, algo extraordinario ocurrió. No necesitó esforzarse para generar pensamientos prósperos. Brotaban naturalmente, como agua de un manantial infinito. Su mente ya no era un campo de batalla entre limitación y abundancia. Se había convertido en un santuario de prosperidad pura. Soy abundancia en forma humana, pronunció con una convicción que resonó no solo en su garganta, sino en cada fibra de su ser. El dinero fluye hacia mí como ríos hacia el océano. Soy un imán irresistible para oportunidades prósperas y limitadas. Estas no eran afirmaciones forzadas. Eran declaraciones de una nueva identidad que se había cristalizado completamente. La ciencia de la reprogramación mental revela que después de 21 días de repetición consciente, no solo cambian tus patrones de pensamiento, sino que tu sistema endocrino comienza a producir diferentes hormonas. Esperanza había literalmente alterado su química corporal hacia la confianza, la creatividad y el magnetismo personal. Su cuerpo físico ahora irradiaba una frecuencia energética completamente diferente. Y tú, en este momento, mientras absorbes estas palabras, ¿puedes sentir que algo dentro de ti también está despertando? ¿Esa voz interna que te susurra que tú también posees este poder de transformación cuántica? A las 9:30 de la mañana, mientras Esperanza caminaba hacia su trabajo por las calles empedradas del centro histórico poblano, su teléfono sonó. Era una llamada que cambiaría su vida para siempre y demostraría que cuando reprogramas completamente tu mente hacia la abundancia, el universo responde con manifestaciones que superan incluso tus expectativas más audaces. Del otro lado de la línea estaba licenciada Patricia Hernández, directora de recursos humanos de una empresa transnacional de textiles con sede en Puebla. Habían recibido su currículum a través de una recomendación. Aparentemente, la prima que le había pagado los 2.900 pesos la había recomendado sin que Esperanza lo supiera. Y estaban buscando una coordinadora de operaciones internacionales. El salario base era de 28,000 pesos mensuales, más bonos por productividad. Pero aquí es donde la magia de la reprogramación mental se volvió visible. En lugar de la inseguridad paralizante que hubiera sentido 3 semanas atrás, Esperanza respondió con una seguridad natural y magnética. No suplicó por la oportunidad. Conversó como una igual, como alguien que sabía inherentemente que se merecía abundancia ilimitada. Durante la entrevista telefónica, que se extendió por 45 minutos, Esperanza no solo demostró sus competencias técnicas, sino que irradió una presencia tan poderosa que la licenciada Hernández comentó: «Hay algo especial en usted, algo que no puedo definir pero que me transmite total confianza». Era el magnetismo de una mente completamente reprogramada hacia la prosperidad. ¿Comprendes lo que había sucedido? Durante 21 días, Esperanza no solo había cambiado sus pensamientos, había transformado su presencia energética. Los seres humanos perciben subconscientemente la frecuencia mental de otros,
y ahora ella transmitía la frecuencia inconfundible de la abundancia auténtica. La oferta laboral llegó esa misma tarde. 28,000 pesos mensuales, seguro médico premium, bonos trimestrales y la posibilidad de trabajar medio tiempo desde casa. En 21 días, había multiplicado sus ingresos por 5, no a través de lotería o casualidad, sino mediante la aplicación científica de principios de reprogramación mental que cualquier persona puede dominar. Pero la verdadera revolución no era el dinero, era la transformación integral de su identidad. Esperanza ya no era una mujer que tenía suerte ocasional. Se había convertido en una persona próspera por naturaleza, alguien para quien las oportunidades abundantes eran el estado normal de existencia. Esa noche, mientras cenaba con su hija adolescente en su pequeño comedor, con vista a las luces doradas de la Catedral de Puebla, algo hermoso ocurrió. Su hija, Miranda, le dijo: «Mamá, no sé qué has estado haciendo estas últimas semanas, pero estás diferente. Irradias una energía que hace que yo también me sienta más segura sobre nuestro futuro». Los niños son detectores naturales de energía auténtica. Miranda había percibido subconscientemente la transformación cuántica de su madre, y esa nueva frecuencia de abundancia estaba comenzando a influir positivamente en toda la familia. Es lo que los psicólogos llaman contagio emocional elevado. Cuando una persona se reprograma hacia estados superiores, automáticamente eleva la frecuencia de su entorno cercano. ¿Te das cuenta del poder multiplicador que posees? Cuando transformas tu propia mente hacia la abundancia, no solo cambias tu realidad personal, te conviertes en una fuente de elevación para todas las personas que tocan tu vida. Durante la noche del día 21, Esperanza experimentó lo que Florence Scovel Shinn describía como la revelación de la palabra perfecta. Comprendió visceralmente que durante años había estado usando el poder más extraordinario del universo, su mente consciente, para crear limitación por defecto. Cada no puedo, cada no tengo, cada es imposible había sido una instrucción, precisa enviada al campo cuántico de posibilidades infinitas. Pero ahora había másteres del arte de la creación consciente. Había aprendido que las palabras no son solo sonidos vacíos, son frecuencias vibracionales que literalmente moldean la realidad física. Cuando pronunciaba «soy abundante», no estaba describiendo su situación actual. Estaba ordenando una nueva configuración de la realidad cuántica. Los físicos cuánticos han demostrado que la observación consciente colapsa las ondas de posibilidad en experiencias específicas. Esperanza había aprendido a ser una observadora próspera. Su mente, reprogramada ahora, solo podía percibir y colapsar posibilidades abundantes. Las oportunidades de escasez simplemente ya no existían en su campo perceptual. En las semanas siguientes, al día 21, los resultados continuaron multiplicándose de maneras que confirmaron la permanencia de su transformación. Recibió un bono de bienvenida de 15,000 pesos en su nuevo trabajo. Su casera le ofreció comprarle el departamento en condiciones extraordinariamente favorables. Una tía lejana la incluyó inesperadamente en su testamento. Pero lo más significativo era que Esperanza ya no se sorprendía por estas manifestaciones. Su mente reprogramada las había normalizado como parte natural de su nueva realidad próspera. Había alcanzado lo que los maestros espirituales llaman conciencia de abundancia establecida. Un estado mental donde la prosperidad continua es simplemente la expresión natural de quién eres. Durante los meses siguientes, Esperanza comenzó a compartir su método con otras mujeres de Puebla. Creó un pequeño círculo de transformación, donde enseñaba los principios específicos de reprogramación mental que había dominado, una por una. Estas mujeres comenzaron a experimentar sus propias metamorfosis cuánticas. María, una vendedora de tacos, duplicó sus ingresos en 30 días, aplicando los decretos de abundancia. Sofía, una maestra de primaria, recibió una beca completa para estudiar una maestría que transformó su carrera. Carmen, una artesana, comenzó a vender sus productos en boutiques internacionales después de reprogramar su mente hacia el éxito global. ¿Puedes ver el patrón? Cuando dominas la ciencia de la reprogramación mental,
No obtienes resultados por casualidad. Activas un sistema preciso y replicable de creación de abundancia que funciona para cualquier persona dispuesta a aplicarlo con disciplina y fe. El método que Esperanza había perfeccionado durante esos 21 días trascendentales no era solo una técnica de mejoramiento personal, era una tecnología de transformación cuántica basada en principios científicos inmutables. Había demostrado que cuando alineas tu mente consciente con las leyes universales de abundancia, los resultados no son esperanzas, son certezas matemáticas. Ahora, mientras escuchas esta historia extraordinaria, algo profundo está despertando en tu interior. Esa voz ancestral que siempre supo que poseías un poder infinito de creación, pero que había sido silenciada por años de programación limitante. Es momento de que tú también inicies tu propia revolución mental de 21 días. ¿Estás listo para convertirte en el arquitecto consciente de tu propia abundancia ilimitada? Pero la historia de Esperanza aún tenía capítulos por escribir que revelarían dimensiones aún más profundas del poder de la reprogramación mental. Durante las semanas que siguieron al día 21, algo extraordinario comenzó a manifestarse. No solo había transformado su realidad financiera, sino que había activado lo que los neurocientíficos llaman inteligencia y su nueva mente próspera había desarrollado una capacidad casi sobrenatural para detectar oportunidades que otros no podían ver. Era como si hubiera activado un sexto sentido financiero que la guiaba constantemente hacia decisiones correctas y encuentros providenciales. Los investigadores del MIT han documentado este fenómeno. Cuando el cerebro opera consistentemente en frecuencias elevadas, se activan regiones neurológicas que normalmente permanecen dormidas, incluyendo áreas asociadas con la percepción extrasensorial y la intuición precognitiva. Un mes después del día 21, mientras paseaba por el barrio del Artista en Puebla, Esperanza sintió un impulso inexplicable de entrar a una galería de arte que nunca había visitado. Allí conoció a Alessandro Martinelli, un coleccionista italiano que estaba buscando textiles mexicanos auténticos para una exposición en Milán. La conversación casual se convirtió en una propuesta de negocio. Él pagaría 50,000 pesos por una colección curada de textiles poblanos tradicionales. ¿Comprendes la sincronicidad perfecta? Esperanza tenía acceso directo a los mejores textiles. A través de su nuevo trabajo, conocía a los artesanos locales más talentosos y poseía ahora la confianza magnética para cerrar tratos internacionales. Su mente reprogramada no había solo atraído la oportunidad, la había preparado subconscientemente para reconocerla y capitalizarla. ¿Y tú, que estás escuchando esta historia? ¿Cuántas oportunidades extraordinarias han pasado frente a ti sin que las percibieras porque tu mente estaba sintonizada en la frecuencia de la limitación? Durante los meses siguientes, Esperanza experimentó lo que Florence Scovel Shinn llamaba la demostración continua, un flujo constante de manifestaciones prósperas que confirmaban su nueva identidad abundante. No eran coincidencias aisladas. Era la expresión natural de una mente que había sido completamente recalibrada hacia la prosperidad. Su hijo Miranda, inspirada por la transformación de su madre, comenzó a aplicar principios similares en sus cientos de estudios. Sus calificaciones mejoraron dramáticamente, ganó una beca de excelencia académica y desarrolló una confianza personal que la convertía en líder natural entre sus compañeros. La reprogramación mental de Esperanza había creado un efecto dominó generacional, pero quizás el cambio más profundo no era material, sino espiritual. Esperanza había descubierto que cuando alineas tu mente con principios universales de abundancia, no solo cambias tu situación externa, despiertas a tu verdadera naturaleza como ser consciente creador. Había dejado de ser víctima de las circunstancias para convertirse en directora consciente de su experiencia de vida. Los neurocientíficos han identificado que cuando una persona mantiene estados mentales elevados durante períodos prolongados, se produce lo que llaman coherencia neurocardíaca, la sincronización perfecta entre los ritmos del cerebro y del corazón. Este estado genera un campo electromagnético medible
que se extiende hasta 8 metros alrededor de la persona, literalmente influyendo en la realidad física circundante. Esperanza se había convertido en un campo de fuerza andante de abundancia. Donde quiera que fuera, las personas se sentían inexplicablemente atraídas hacia ella. Los negocios florecían en su presencia. Las soluciones aparecían espontáneamente cuando ella estaba cerca. Había trascendido la idea de tener abundancia para convertirse en ser abundancia en forma humana. Puedes imaginar cómo sería moverte por el mundo irradiando tal magnetismo próspero que las oportunidades se sientan naturalmente atraídas hacia ti. 6 meses después de su transformación inicial, Esperanza recibió una propuesta que demostraría el poder exponencial de una mente completamente reprogramada. La empresa transnacional donde trabajaba le ofreció dirigir su nueva división de exportación a América Latina con un salario de 85,000 pesos mensuales, auto de la empresa y la posibilidad de viajar internacionalmente. Pero lo más extraordinario no era la oferta en sí, sino cómo Esperanza la recibió. No hubo sorpresa, no hubo incredulidad, no hubo síndrome del impostor. Su nueva identidad próspera había normalizado completamente este nivel de éxito. Respondió con la naturalidad de alguien que sabe que las oportunidades extraordinarias son simplemente la expresión normal de una mente alineada con la abundancia. Durante la ceremonia de promoción, realizada en uno de los salones más elegantes del Hotel Rosewood Puebla, Esperanza reflexionó sobre el viaje extraordinario que había comenzado con un libro amarillento en una librería de segunda mano. En menos de un año, había multiplicado sus ingresos por 12. Pero más importante aún, había multiplicado su identidad hacia la ilimitación. Esa noche, mientras contemplaba las luces de la ciudad desde la terraza de su nuevo departamento, había comprado una propiedad 3 veces más grande que la anterior. Esperanza comprendió una verdad que cambiaría para siempre su comprensión del poder humano. No había creado abundancia desde la nada. Había removido las ilusiones mentales que ocultaban la abundancia que siempre había estado disponible. El universo es inherentemente abundante. La escasez no es una realidad objetiva, es una percepción subjetiva creada por mentes programadas hacia la limitación. Cuando reprogramas completamente tu sistema operativo mental, no atraes abundancia externa. Revelas la abundancia que constituye la naturaleza fundamental de la realidad. Los físicos cuánticos han confirmado que vivimos en un universo de posibilidades infinitas superpuestas. La realidad que experimentas es simplemente el colapso de esas posibilidades basado en tu frecuencia de observación consciente. Esperanza había aprendido a ser una observadora de abundancia pura, y por tanto, solo podía experimentar realidades prósperas. ¿Estás comenzando a comprender que tú también posees este poder cuántico de selección consciente de realidades? Un año después de su transformación inicial, Esperanza había establecido su propia consultora de comercio internacional, generando ingresos mensuales que superaban los 150,000 pesos. Pero más significativamente, había creado un programa de mentoría donde enseñaba a otras mujeres los principios específicos de reprogramación mental que había dominado. Sus estudiantes no solo transformaban sus situaciones financieras, experimentaban revoluciones completas de identidad. Mujeres que habían vivido décadas en mentalidad de supervivencia se convertían en empresarias prósperas, artistas reconocidas, líderes comunitarias. El método funcionaba con precisión, matemática porque estaba basado en leyes neurológicas y cuánticas inmutables. Teresa, una viuda de 52 años que había perdido todo en el terremoto de 2017, aplicó el método durante 21 días y estableció un negocio de comida casera que generaba 35,000 pesos mensuales en menos de 3 meses. Su transformación no fue gradual, fue cuántica. Un día operaba desde la mentalidad de víctima y 3 semanas después irradiaba la confianza magnética de una empresaria exitosa. Adriana, una joven madre soltera de 28 años, utilizó los principios de reprogramación mental para crear un blog de maternidad consciente que atraía miles de seguidoras y contratos publicitarios por 40,000 pesos mensuales. Su mente reprogramada no solo había generado abundancia financiera, había transformado su maternidad en una plataforma de inspiración masiva. ¿Puedes ver el patrón universal?
Cuando cualquier persona aplica con disciplina y fe los principios de reprogramación mental durante 21 días consecutivos, los resultados no son variables, son predecibles. Es una tecnología de transformación tan precisa como las leyes de la física. La historia de Esperanza se había convertido en leyenda en Puebla. Mujeres de toda la región viajaban para conocer a esta mujer, que había demostrado que la abundancia ilimitada no es privilegio de unos pocos, sino derecho de nacimiento de todo ser humano, dispuesto a reprogramar su mente hacia la prosperidad. Pero Esperanza sabía que su transformación no era el final de la historia. Era apenas el comienzo. Había descubierto que cuando dominas completamente la ciencia de la reprogramación mental, no solo cambias tu propia vida, te conviertes en catalizador para el despertar de abundancia en otros. Había pasado de ser estudiante de la prosperidad a convertirse en maestra de la transformación cuántica. Y ahora, mientras absorbes cada palabra de esta historia extraordinaria, algo ancestral está despertando en lo más profundo de tu ser. Esa fuerza primordial que siempre supo que poseías poder infinito de creación, pero que había permanecido dormida bajo capas de programación limitante heredada. Es tu momento. Tu oportunidad de iniciar tu propia revolución mental de 21 días. De pasar de espectador de la abundancia ajena a protagonista de tu propia transformación próspera. De demostrar que tú también eres un ser cuántico con poder ilimitado de creación consciente. ¿Sientes esa energía que está corriendo por tu cuerpo mientras escuchas esta historia? Esa vibración en tu pecho que reconoce una verdad ancestral despertando después de años de dormitar bajo programaciones limitantes. No es casualidad que hayas llegado hasta este momento. El universo ha conspirado para que descubras el mismo método que transformó a Esperanza de una secretaria preocupada por las deudas en una empresaria próspera que genera más de 150,000 pesos mensuales. 2. Años después de su transformación inicial, Esperanza había refinado su método en lo que ahora llamaba el protocolo cuántico de los 21 días, un sistema preciso de reprogramación mental basado en neurociencia avanzada y leyes universales de manifestación. No era teoría espiritual abstracta, era una tecnología de transformación tan exacta como una fórmula matemática. Y tú tienes acceso completo a esta fórmula ahora mismo. Los neurocientíficos de Harvard han confirmado que 21 días es el tiempo exacto que requiere tu cerebro para formar nuevas autopistas neuronales permanentes y desactivar completamente los circuitos mentales obsoletos. No son 20 días, no son 22. Son exactamente 21 días de aplicación disciplinada para que ocurra lo que Esperanza experimentó: una metamorfosis cuántica irreversible hacia la abundancia. El ritual del amanecer próspero. Tu nueva identidad cada mañana, antes de que tu mente consciente sea contaminada por las preocupaciones del mundo externo, dedicarás exactamente 15 minutos a reprogramar tu sistema operativo mental. Este no es tiempo perdido, es la inversión más rentable que harás en tu vida entera. Primer protocolo. Los decretos de abundancia. Cuántica. Con la autoridad de un emperador cósmico comandando a sus súbditos, pronunciarás estas palabras exactas con convicción total. No las dirás como súplicas desesperadas, sino como órdenes universales emitidas por alguien que conoce perfectamente su poder de creación. Yo soy abundancia en forma humana. Mi mente próspera atrae dinero inesperado desde todas las direcciones del universo. Decreto que oportunidades financieras extraordinarias fluyen hacia mí ahora mismo. Ordeno que mi realidad se reorganice completamente para reflejar mi nueva identidad próspera. El dinero me busca, me encuentra y se multiplica. En mis manos, soy un imán irresistible para la prosperidad ilimitada. Puedes sentir la diferencia energética entre repetir estas palabras como rutina vacía versus pronunciarlas con la convicción absoluta de quien está literalmente reprogramando la matriz cuántica de su realidad. Cada palabra debe ser pronunciada como si estuvieras grabando un nuevo programa en el disco duro más sofisticado del universo, tu mente subconsciente. Los científicos han demostrado que cuando pronuncias afirmaciones con alta intensidad emocional, tu cerebro libera neurotransmisores específicos que aceleran la formación de nuevas conexiones neuronales
hasta 300% más rápido que el pensamiento casual. Segundo protocolo, la visualización cuántica. Detallada durante 5 minutos, cerrarás los ojos y te verás viviendo tu nueva realidad próspera con detalle cinematográfico. No será fantasía vaga, será programación mental específica. Te verás abriendo tu cartera y encontrándola llena de billetes. Te verás recibiendo llamadas con ofertas de trabajo extraordinarias. Te verás pagando todas tus deudas con la naturalidad de quien siempre ha sido próspero. Los investigadores del Instituto de Neurociencia de Stanford han descubierto que cuando visualizas con suficiente intensidad emocional, tu cerebro activa las mismas regiones neurológicas que se activarían si estuvieras viviendo realmente esas experiencias. Estás literalmente entrenando tu sistema nervioso para reconocer y atraer oportunidades de abundancia. ¿Y tú, en este momento, puedes verte ya transformado? ¿Puedes sentir esa versión próspera de ti mismo que está esperando manifestarse? Tercer protocolo, la gratitud magnética. Anticipada, con los ojos aún cerrados, expresarás gratitud profunda por el dinero inesperado que ya está en camino hacia ti. No gratitud por lo que esperas recibir, sino por lo que sabes con certeza absoluta que está manifestándose. Gracias, universo, por los 50,000 pesos inesperados que están fluyendo hacia mí esta semana. Gracias por la oportunidad de negocio perfecta que se presenta en mi vida ahora. Gracias por mi nueva identidad como persona próspera y abundante. Gracias por la transformación cuántica que está ocurriendo en cada célula de mi ser en este momento. Los físicos cuánticos han demostrado que la gratitud anticipada genera las mismas ondas cerebrales que la gratitud por eventos ya manifestados. Tu cerebro comienza a vibrar en la frecuencia de «ya lo tengo», en lugar de «espero tenerlo», lo cual acelera exponencialmente el proceso de materialización. Los microdecretos de transformación continua, pero la reprogramación real no ocurre, solo durante los 15 minutos matutinos. Esperanza había descubierto que la transformación permanente requiere vigilancia constante de tu diálogo interno durante todo el día. Cada pensamiento de escasez debe ser inmediatamente interceptado y reemplazado por un decreto de abundancia. Cuando tu mente antigua susurre, «no tengo dinero», tu nueva mente responderá automáticamente, «el dinero fluye constantemente hacia mí». Cuando veas precios altos, en lugar de «está muy caro», decretarás «encuentro maneras creativas de obtener todo lo que deseo». Cuando surjan preocupaciones financieras, las transformarás instantáneamente en «soy abundancia pura», manifestándose en forma humana. ¿Comprendes la diferencia? No estás negando la realidad actual, estás ordenando una nueva realidad. Cada microdecreto es una instrucción cuántica enviada al campo infinito de posibilidades que te rodea. La prueba de fuego. Los días 7-14 durante la segunda semana, tu mente antigua librará su batalla final para mantenerte en la programación limitante familiar. Aparecerán facturas inesperadas, surgirán gastos urgentes, llegarán noticias que parecen contradecir tu nueva identidad próspera. Estos no son obstáculos. Son exámenes cósmicos diseñados para confirmar si realmente has integrado tu nueva frecuencia mental. Como esperanza con la factura del refrigerador, responderás a cada desafío desde tu nueva identidad abundante. Este es el universo confirmando mi transformación. El dinero para resolver esto ya está en camino hacia mí de maneras inesperadas. Soy prosperidad en acción enfrentando esta situación. Y tú, cuando lleguen estas pruebas inevitables, ¿mantendrás tu nueva frecuencia mental o permitirás que el miedo te arrastre de vuelta a la programación de escasez? Los días 15-21. La cristalización cuántica. Durante la tercera semana experimentarás lo que Esperanza llamaba la normalización de milagros. Pensamientos prósperos fluirán naturalmente sin esfuerzo. Oportunidades aparecerán con frecuencia aumentada. Personas influyentes se sentirán misteriosamente atraídas hacia ti. Tu nueva identidad abundante se habrá integrado tan profundamente que operar desde la escasez te resultará físicamente incómodo. Para el día 21,
No serás la misma persona que comenzó este proceso. Habrás experimentado una muerte y renacimiento cuántico. Tu vieja identidad limitada habrá sido completamente desinstalada, y tu nueva identidad próspera habrá sido codificada permanentemente en tu sistema nervioso. Las afirmaciones de poder. Cuántico. Durante estos 21 días, estas frases específicas se convertirán en el mantra que reescribe tu ADN financiero. Repítelas con la convicción de quien está literalmente hablando una nueva realidad a la existencia. Soy un campo cuántico de abundancia ilimitada. El dinero inesperado fluye hacia mí como ríos hacia el océano. Mi presencia magnética atrae oportunidades prósperas constantemente. Decreto abundancia total en todas las áreas de mi vida ahora. Soy la expresión humana de la prosperidad universal infinita. El universo conspira para hacerme próspero más allá de mis sueños, más audaces. Cada repetición es como enviar una onda de radio específica al cosmos, informando al universo cuántico sobre tu nueva configuración de realidad preferida. La sincronicidad. Como confirmación, medida que avances en tu transformación, comenzarás a notar sincronicidades que confirman que tu reprogramación está funcionando. Encontrarás dinero inesperado. Recibirás llamadas con oportunidades perfectas. Personas aparecerán con propuestas que calzan exactamente con tus nuevas necesidades prósperas. Estas no son casualidades. Son manifestaciones directas de tu nueva frecuencia mental, interactuando con el campo cuántico de posibilidades infinitas que nos rodea. Tu mente reprogramada se ha convertido en una antena supersensitiva, sintonizada exclusivamente en la frecuencia de abundancia universal. El momento de la decisión. Cuántica. Ahora mismo, mientras estas palabras resuenan en tu conciencia, estás en un punto de bifurcación cuántica. Puedes continuar viviendo desde la programación mental heredada que ha creado tu realidad actual, o puedes tomar la decisión más poderosa de tu existencia: comprometerte completamente con tu propia revolución mental de 21 días. ¿Qué eliges? ¿Seguir siendo espectador de la abundancia ajena o convertirte en protagonista de tu propia transformación próspera? El método está en tus manos. Los principios han sido revelados. La tecnología de reprogramación cuántica ha sido transferida a tu conciencia. Mañana, cuando abras los ojos, puedes comenzar el primer día de tu nueva vida próspera. Puedes pronunciar tu primer decreto de abundancia. Puedes iniciar el proceso de transformación que en exactamente 21 días te convertirá en una versión completamente diferente de ti mismo. Una versión que irradia confianza magnética. Una versión que atrae oportunidades como un imán cósmico. Una versión para quien la abundancia ilimitada es simplemente la expresión natural de su nueva identidad cuántica. El poder está en tus manos. La fórmula ha sido revelada. Tu transformación próspera ya no es una posibilidad futura. Es una certeza cuántica esperando ser activada por tu decisión consciente. ¿Estás listo para iniciar tu revolución mental de 21 días y demostrar que tú también eres un ser cuántico con poder ilimitado de creación consciente? Tu nueva vida próspera comienza ahora.